Bien, y hoy viernes 5 de noviembre, en el marco del mercado, iniciamos la primera ponencia con una excelente invitada. Me complace en presentar a Juliana Bortolato, CEO de Latin American Fashion Consultant. Juliana apertura los foros el día de hoy con su ponencia, Posicionamiento exitoso para una marca en Italia. Conozcamos más de Juliana. Agente de comercio en el sector textil y moda, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria, seleccionando diferentes diseñadores de América Latina, generando oportunidades de negocio y posicionando marcas internacionales de todo el mundo en la Unión Europea. Es experta interpretando las tendencias del momento y gestionando los aspectos económicos de la distribución multicanal. Buenos días, Juliana. Bienvenida a Foros. Te escuchamos. Buenas tardes, soy Juliana Bortolate, soy una compradora de moda con 20 años de experiencia en el mercado internacional. Actualmente trabajo también con un gran evento en Milán, que es una plataforma internacional donde damos la posibilidad de a las marcas de presentarse y posicionarse en el mercado internacional durante la Semana de la Moda. Un punto muy importante dentro del posicionamiento es la percepción del diseñador, es decir, cómo esta marca, cómo este nuevo diseñador quisiera entrar en el mercado internacional. Entonces, empezamos a trabajar o hablar un poco de este plano, de cómo el diseñador debe de comprender el mundo cuando decide entrar en el mercado internacional. A un punto de percepción, la percepción es muy importante que el diseñador tiene que tener antes que nada, que es entender y comprender cómo llegar a este cliente, qué dar a este mercado internacional, qué aportar diferente de lo que ya conocen dentro de su propio territorio. De esta manera que podemos mostrar, pensar, proponer como diseñadores. Un diseñador debe dar un concepto de su idea para diversificarse o para diferenciarse de la competencia, para crear un posicionamiento en el mercado que sea diferente de lo que los consumidores ya conocen o que ya están habituados dentro del mercado local. El, lo primero en que lo primero que necesita el diseñador es ser claro en la decisión y la definición del objetivo de su marca. Entonces, la marca debe decidir cuando entra en el mercado internacional qué línea tendría que seguir. Entonces, empezamos un camino para hablar de un branding conceptual o un branding conceptual. Entonces ahí empiezas a hacer la definición. Entonces tienes que, para empezar, saber cuál es tu posición para que al empezar a entrar en el mercado internacional vas a poder identificar quién es tu competencia. ¿Cómo yo identifico mi competencia? ¿Cómo veo su presencia en el mercado? ¿Cuál es su participación en el mercado? Y entonces de ahí vamos a analizar el producto que va a ser compatible con el mercado. Entonces el diseñador tiene que pensar, ¿qué, qué tiene mi producto diferente? ¿Qué yo puedo ofrecer a este mercado internacional? ¿Qué tengo dentro de mi concepto, mi cultura, mi diseño, la calidad? ¿Qué tengo, qué me diferencia dentro, puede ser de una boutique de lujo o una comercial, pero algo diferente de lo que ya está presente en el mercado? Otro punto que es muy importante también y que es en el que yo estoy y veo en el mercado con el evento que hacemos en Milán, es el hecho de que
es cómo estas marcas se presentan en estos mercados internacionales. Por ejemplo, a través de un desfile. ¿Cómo es esta comunicación? ¿Cómo funciona su página web? ¿Cómo es su participación en Instagram? ¿Cómo debe de presentarse a este mercado internacional? Porque el cliente hoy en día prácticamente está todo en internet, en Instagram, un apasionado de la moda, hace búsquedas. Entonces, toda la parte de comunicación es muy importante para lograr llegar directamente a la mente del consumidor. Por lo tanto, tenemos que tener un producto que se diferencie de lo que ya está presente en el mercado. Lo que es muy importante también, que necesita un diseñador y que tiene que tener en cuenta, es su posicionamiento desde el inicio. ¿Quién tiene que saber quién es su cliente? ¿A quién quiere vender este diseño, esta idea? ¿Cuál sería la estrategia que él busca que va a superar a su competencia? Es decir, identificar dónde va a competir con el posicionamiento de las otras marcas junto con esta nueva idea, con esta nueva propuesta. Básicamente porque los clientes dan su marca, buscan las marcas que tienen cierta exclusividad y una identificación con el estilo de vida de sus propios valores. Es decir, el cliente busca también marcas nuevas que se ajustan a su propio estilo de vida, a su forma de vivir. Entonces tenemos que entender cuáles son todos los aspectos que marcan la diferencia de tu marca y verificar con la competencia y también distinguirse, diferenciarse para que sigan el mismo camino, el mismo mundo, pero la competencia y tú se diferencian uno de otro, especialmente cuando son marcas que vienen del exterior. Esta propuesta conceptual es muy importante dentro de una boutique de lujo, por ejemplo, como en Milán, que representa la moda o la ventana de la moda para todo el mundo. Los 4 puntos que, son principalmente comprender el escenario, definir, diferenciar lo que el cliente internacional, cómo es su comunicación, cuál es su estrategia de marca, cómo se presenta en su página digital. Esto es lo que acaba de mencionar hace unos minutos por cuanto a Instagram. Por ejemplo, una nueva marca que se presenta en el mercado internacional y tiene una buena comunicación en Instagram, tiene la posibilidad de también atraer otros clientes porque nuestro comprador internacional lo primero que busca cuando hay una propuesta nueva es exactamente eso. Entra a la página web y mira si la página está limpia, es adecuada, es moderna, conceptual para proponer dentro de su negocio y competir con otras marcas que ya tienen una mayor visibilidad. Una marca conceptual es muy, muy interesante siempre dentro de una boutique porque son propuestas para diferenciarse también de un espacio a otro dentro de la misma boutique y dentro del mismo lugar. Estudiar el mercado, actualizar a la competencia como una
un punto de referencia. Y esto es algo que el diseñador también tiene que pensar para cuando va a trabajar con un mercado internacional. Tiene que pensar si su producto es coherente en el mercado, si, si es coherente en el mercado internacional. ¿Qué piensa el diseñador? ¿Por qué cree él que su producto puede ser interesante y coherente para clientes del mundo? El diseñador tiene que ver y tiene que reconocer cuál es su competencia en el mercado, porque es muy interesante también cuando él hace una investigación de quién es su competencia en el mercado para poder comunicarse de la misma manera, mirar cuál es el camino que hace con la competencia, cómo se comunica, cómo se posiciona, eh, dentro de este nuevo mercado y cómo se puede definir, cómo puede ser conocido por su innovación, cuál es el perfil de su cliente. Tiene que comprender a quién tiene que vender esta idea. Porque prácticamente el posicionamiento debe reflejar principalmente el concepto de la marca para identificar su posición exacta en el mercado. Un momento, por favor. Entonces, tenemos que entender también este escenario en donde la marca ha identificado su posición en el mercado internacional. Hablamos siempre de dos propuestas diferentes, el branding conceptual y el comercial. Pero dentro de estas propuestas también existe la diferencia, diferenciar, porque para mí lo más importante cuando se llega a un mercado internacional es aportar lo más que se pueda, la cultura, la propuesta, el concepto para seguir esta línea de la diferencia eh, dentro o para diferenciarse de todos aquellos que ya están trabajando insertados en ese mercado. Bueno, hemos hablado un poco ya de los productos, que tiene que ser consistente con el mercado y cuál es su competencia, que es muy importante, es decir, cómo diferenciar, cómo reconocer todas las innovaciones y que tu futuro comprador desea o que es la tendencia que nosotros queremos aportar dentro del mercado. Creo que ya he explicado todo. Nosotros también hemos puesto unas tarjetas o cuadros para que el diseñador se pregunte a sí mismo exactamente cómo se comunica, cómo se comporta su cliente, cuáles son sus valores, cómo actúa. Un momento, por favor. Entonces, tenemos el discurso de la diferencia cuando una marca conceptual va a buscar un mercado
en el cual no conoce a su comprador. Entonces ahí hacemos este análisis, aunque principalmente el diseñador en su país, ya en su propio territorio, ya tiene su propia posición, ya sabe quién es su cliente, eh, y tiene que tener mucha fuerza para llegar a ese mercado externo, porque tú vas a identificar la competencia y mapear ese mercado. Vas a hacer un análisis de una propuesta diferente, sostenible, que pueda diferenciarte como marca, como... Sí, entonces creo que ella ha cubierto un poco de todo lo que yo considero es lo más importante eh, para un diseñador, que es comprender primero que nada su competencia y qué puede hacer diferente en este mercado internacional donde existen otras estructuras y otros mercados. Porque yo me he especializado mucho en el branding conceptual, porque trato siempre de dar al mercado propuestas que son muy diferentes de lo que ellos ya conocen. Es decir, siempre tener estas propuestas diferentes, conceptual y comercial. Este es el análisis del brand, es tratar de comprender y poder, entonces, cómo presentarse correctamente y cómo sería su posicionamiento y cuál sería la parte interesante que el cliente, donde el cliente se va a sentir impactado, va a sentir esa atracción, digamos, este impacto mental. Yo creo que quiero pedirles disculpas porque he mezclado un poco todo. eh, eh, Espero que me hayan escuchado bien y también me gustaría saber si tienen alguna pregunta eh, para, para entender cuál es la idea, si tienen alguna pregunta, qué se espera del mercado internacional, porque es un paso que se hace lentamente. Eh, Porque cuando es diferente al mercado internacional, al mercado nacional, que el mercado internacional es un poco más lento, entonces el internacional uno tiene que tomar mucha atención, tenemos que entender mucho, por ejemplo, primero que nada, cuál es tu propósito al entrar en este nuevo mercado internacional. Muchas gracias, Juliana, por tan interesante ponencia hoy en el quinto día de los foros Perú Muda, Deco y Alpaca Fiesta 2021. Tenemos una pregunta por aquí, Juliana, para ti, para que nos puedas, por favor, responder. Por ejemplo, nos preguntan, Juliana, ¿cómo es el cliente italiano? ¿Cuáles son sus gustos y cuál es la tendencia? Es una pregunta que nos indican si las puede resolver, por favor. Sì, allora, Sí, Char, sí. El cliente italiano, cuando se trata de un cliente conceptual, siempre busca de tener algo que sea muy exclusiva, que se diferencie de los demás, eh, como si fuera él el único que tuviera la posibilidad de, es decir, algo que sea muy exclusivo.
Realmente se aprecia mucho cuando llega este diseño conceptual, porque se aprecia mucho esta propuesta diferente, de no tener siempre lo mismo que aparecen. El italiano básicamente aprecia mucho cuando hay algo diferente, particular. Nosotros trabajamos y nos enfocamos mucho en la moda conceptual actualmente en el mercado italiano. Perfecto, muchas gracias, Juliana. También nos preguntan, ¿cuáles serían tus consejos para que entre una empresa pequeña a Italia? ¿Qué aspectos claves debe considerar? Ah, io credo Yo creo que para una, para un diseñador pequeño que está empezando, para mí, debe concentrarse en pocos espacios, trabajar con estas boutiques conceptuales, buscar las mejores, básicamente. No hay muchas en el mundo, hay muy pocas. Y hacer un trabajo de comunicación importante para esta marca, porque la comunicación, la visibilidad es muy, muy importante. Comunicar la marca, mostrar la marca a quienes, hacer ver quiénes son los clientes fuera de este nuevo contexto al que pretende ingresar. Muy bien, muchísimas gracias, Juliana, por resolver las preguntas. Me pareció interesantísimo. Por ejemplo, cómo realizar el perfil del cliente, ¿no? Cómo se comunica el cliente, conocer a tu cliente, saber reconocer a la competencia y sobre todo diferenciarte de tu competencia, ¿no? O sea, diferenciarte como marca. sì. Muy, muy, muy buena tu ponencia, Juliana. Agradecemos muchísimo tu participación, tu predisposición para que para poder resolver las preguntas y sobre todo de repente nos puedes dejar la dirección de tu correo electrónico si la gente te puede hacer alguna consulta a través del correo. Lo escribes en la caja de comentarios y la gente lo estará copiando. Sono totalmente a Ok, disposizione. sí, quedo a su disposición para cualquier pregunta a través de mi correo. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Juliana, ha sido un verdadero honor contar contigo y toda tu experiencia en el marco de mercados. Estamos seguros que tu presentación nos inspirará muchísimo. Muchas gracias y bienvenida al Perú cuando gustes. Grazie.